visita a la unidad de política pública del Partido Revolucionario Dominicano. Hoy le vamos a dar a conocer la posición del Partido Revolucionario Dominicano con relación a la situación de ruptura transitoria del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el proyecto de ley de bonos soberanos que se encuentra en el proceso de discusión en la Cámara de Diputados para fijar lo que es la posición del PRD también en torno a ese proyecto, y un tema que le preocupa a todos los dominicanos, principalmente a más de 2 millones de trabajadores, que es la posibilidad de que se politice y se entre en un periodo de aventura en el manejo de los 100.000 millones de pesos de los fondos de pensión. Los vamos a dejar con Arturo Martínez Moya, director adjunto de la Comisión de Política Económica. El gobierno del PLD se había comprometido a eliminar los atrasos con los generadores de electricidad. Al final del año 2009, la deuda con los generadores terminó en 404 millones de dólares, de los cuales 102 millones de dólares correspondían a atrasos que el gobierno se había comprometido a eliminar. ¿Qué pasó? Tomaron los 990 millones de desembolso del Fondo Monetario, del BID y del Banco Mundial, que recibieron los últimos 2 meses del año 2009, y en vez de liquidar los atrasos, desviaron los recursos para cubrir gastos desconocidos, pues al día de hoy el gobierno no ha publicado cómo gastó el dinero de los impuestos y préstamos recibidos durante el último trimestre del 2009. La situación se ha agravado en lo que va del año 2010. La deuda del gobierno con los generadores, cortada al 7 de marzo, ascendía a 549 millones, destacándose 213 millones de dólares con AES, 121 millones de dólares con Eje Jaina, 90 millones de dólares con la generadora San Felipe y el resto con Palamara La Vega, CEPP, Cibor, Coyentes y Metaldón. Los atrasos, por tanto, ahora son mayores en 145 millones de dólares que los acumulados a final del 2009, lo que implica un mayor nivel de incumplimiento. Mientras esos atrasos no se eliminen, los organismos internacionales mantendrán la suspensión de nuevos desembolsos y por eso han exigido una nueva carta de intención que incorpore los ajustes que sean necesarios. Señores, en este momento el país no tiene un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional y el gobierno del PLD no lo ha dicho el pueblo dominicano. Por consiguiente, el presidente Fernández debería pagar la aprobación de los bonos soberanos en el Congreso, porque eso es una condición que le ha puesto el fondo, que esté en vigencia de stand-by para que se puedan vender esos bonos en el mercado internacional. Otra meta cuantitativa de importancia violada por el gobierno del PLD fue el déficit del gobierno central. El gobierno se había comprometido a un déficit de 51.500 millones, estamos hablando del 3,1% del PIB, pero terminó en 58.200 millones, 3,5% del PIB. Esto revela, señores, que ni el propio Fondo Monetario Internacional puede contener el frenesí de gastos públicos desbordados del PLD y de Leonel Fernández. Para sostener el descontrol en el gasto público, el gobierno y el Congreso del PLD han decidido gestionar más préstamos eternos que los aprobados en el presupuesto. En el caso de los bonos soberanos, tanto en la carta de intención como en el presupuesto aprobado del 2010, se habían estipulado 600 millones de dólares en bonos globales o soberanos. El gobierno del PLD quiere ahora que le aprueben 1.000 millones, esto es 400 millones por encima de lo previamente aprobado. Pero esto no es todo. A esto hay que agregar la colocación de 21.000 millones de dólares en bonos domésticos, 21.000 millones de pesos en bonos domésticos, que Hacienda ha comenzado a vender dentro de la partida de 32.000 millones de pesos en bonos y créditos bancarios estipulados para el año 2010. Completo dentro del renglón de financiamiento. Todo esto está dentro del renglón de financiamiento del presupuesto que se aprobó. En otras palabras,
pretenden colocar en apenas 3 meses lo que estaba pautado para todo el año en bonos domésticos, pues los restantes 11.000 millones de pesos era lo que en presupuesto, era lo presupuestado en crédito bancario, que es lo único que está quedando para los próximos meses del año. La fiesta no termina ahí, y como si esto fuera poco, tienen los ojos puestos en los 100.000 millones de los fondos de pensiones, y para que no quede dudas de la voluntad política de echarle mano a los recursos para financiar las aventuras del gobierno del PLD, colocan al frente de la Superintendencia de Pensiones a un miembro del Comité Central del PLD, echando por el suelo el compromiso implícito de mantener la política fuera del proceso de toma de decisión sobre el destino de los fondos de pensiones. A nadie engañan cuando indican que desean invertir en proyectos de vivienda. Así se hizo en los Estados Unidos, y miles de fondos de pensiones perdieron cientos de miles de millones de dólares debido a que la falta de regulación dio lugar a la creación de instrumentos respaldados por préstamos hipotecarios basuras. Nos preguntamos nosotros, ¿contamos con una regulación mejor para asegurar que los trabajadores dominicanos no terminen igualmente estafados? Como los préstamos no alcanzan para pagar los excesos de gastos, el gobierno ya empezó a aumentar el cobro de los impuestos, comenzando con la duplicación en muchos casos de los valores asignados a las viviendas y apartamentos para fines de la liquidación del impuesto sobre la propiedad. Y luego de las elecciones tratarán de pasar un nuevo paquete de impuestos que les reporte 40.000 millones de ingresos adicionales. Estamos hablando de otra reforma tributaria para hacer frente a un servicio de la deuda pública consolidada que está consumiendo más del 40% de los ingresos tributarios. Esto solo podrá detenerse si el pueblo dominicano toma la decisión de balancear un Congreso que hoy está dominado por la plaga morada de los impuestos crecientes y el endeudamiento frenético. El PRD, frente a los incumplimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno del PLD, entiende que solo una férrea disciplina en el gasto público permitirá eliminar los atrasos con el sector público y reducir el déficit fiscal. Reitera que sus legisladores no aprobarán más de 600 millones de dólares en bonos soberanos, pues ese fue el monto acordado con el Fondo Monetario Internacional y aprobado en el presupuesto del 2010. Advierte que el ahorro de 2.2 millones de trabajadores en los fondos de pensiones estaría en peligro, dado el creciente interés que tiene el gobierno de Leonel Fernández de echarle mano a esos recursos y perseguir retornos políticos. Finalmente, el PRD asegura al país que sus legisladores no van a aprobar nuevos impuestos, ni aumentos, ni siquiera de los existentes, pues el pueblo dominicano lo que necesita es la eliminación del despilfarro existente en el gasto público.